Saludos, mi nombre es Doménica Gabriela Barreno Castro y pertenezco al segundo de Bachillerato General Unificado Paralelo C. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto Calculando Alturas en el área de matemática. Espero sea de su agrado. El presente proyecto tiene como base ampliar el conocimiento del tema a tratar denominado Calculando Alturas, el cual se va a dedicar estrictamente a tomar en cuenta temas relacionados a este como los ángulos de elevación y depresión, los cuales serán pieza fundamental al momento de llevar a cabo la elaboración de un trabajo en forma de maqueta. Esto nos favorecerá de una manera en la cual obtendremos un estudio más claro y ampliado del tema que se está desarrollando, conociendo la importancia de adquirir estos conocimientos como parte fundamental en nosotros referente a la matemática y a lo que en la vida diaria tenemos en nuestro alrededor, pero que claramente no nos dedicamos a verlo detenidamente. Esto conlleva a una pérdida de grandes conocimientos, los cuales pueden ser de gran ayuda cuando decidamos llevar a cabo estudios más profundos, tanto en matemática respecto a la geometría y trigonometría como en física, aplicándolos en la vida diaria en la mayoría de acciones que llevamos a cabo durante el día o expresado en las cosas que nos rodean. Como objetivo general tenemos conocer una aplicación práctica de la geometría y trigonometría de tal manera que se perciba la utilidad de la matemática. En los objetivos específicos, ampliar nuestro conocimiento con referencia a los ángulos de elevación mediante una maqueta elaborada a base de nuestros conocimientos, con materiales disponibles en el hogar y de lo que se encuentra a nuestro alrededor. Poner en práctica lo aprendido y estudiado referente al tema tratado, dando a entender de mejor manera el estudio de la matemática y sus ramas, las cuales se aplican y se encuentran en la mayoría de cosas que nos rodean, ayudándonos a entender de mejor manera el tema. Los ángulos verticales son aquellos que están ubicados en un plano vertical y están formados por una línea visual y una línea horizontal. Estos ángulos pueden ser de dos tipos, ángulos de elevación y ángulos de depresión. El término ángulo de elevación denota el ángulo desde el horizontal hacia arriba a un objeto, una línea de vista para el observador sobre la horizontal. El término ángulo de depresión denota el ángulo desde el horizontal hacia abajo a un objeto. Una línea de vista para el observador estaría debajo de la horizontal. Hay que tener presente que el espacio recorrido o distancia se mide siempre sobre la trayectoria a diferencia del desplazamiento, en el que solo cuentan el punto inicial y final del movimiento. Cuando la trayectoria es una línea recta, el espacio recorrido es igual al módulo del desplazamiento. No debemos olvidar que la distancia recorrida es la longitud total del camino recorrido entre dos posiciones. No es un vector, no tiene dirección y por lo tanto no tiene signo negativo. Se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de trigonometría plana. En particular, en un triángulo rectángulo se cumple el llamado teorema de Pitágoras, ya que, conocido por los babilonios, para entender mejor este concepto debemos tomar en cuenta que el teorema es aquel que establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La suma del primer par de ángulos es igual a 180 grados, por lo tanto los ángulos son suplementarios. La suma del segundo par de ángulos es igual a 90 grados, por lo tanto los ángulos son complementarios. En un triángulo existen dos tipos de ángulos. Los ángulos interiores lo forman dos lados y los ángulos exteriores lo forman un lado y su prolongación. Sus propiedades son: 1. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. 2. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. 3. Un ángulo interior y exterior de un triángulo son suplementarios, es decir, suman 180 grados. La elaboración de esta maqueta fue hecha con material reciclado, lo cual tenía en casa,
Por lo tanto, su elaboración fue bastante sencilla. Utilicé espuma flex reciclada, pintura, cinta que ya tenía en casa, papel, Fomix, cartulina y papel crepé. Todo esto lo tenía en mi casa, por lo tanto no tuve que salir a conseguir este material. Para la realización de este ejercicio lo haremos con las medidas reales de nuestra maqueta, es decir, con una distancia de 25 centímetros, un ángulo al que denotaremos como alfa, el cual tiene un valor de 52 grados, y lo que calcularemos de aquí vendrá a ser la altura del edificio. Para calcular lo anteriormente mencionado, es decir, la altura del edificio, utilizaremos la función trigonométrica tangente. Es decir, como sabemos, la tangente del ángulo vendrá a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Ahora reemplazaremos esto. La tangente de alfa viene a ser los 52 grados. Tenemos tangente de 52 grados es igual. El opuesto viene a ser la altura y el adyacente la distancia, que son los 25 centímetros. A continuación, haremos un despeje de la altura, que es lo que queremos calcular. Teniendo así, altura es igual a la tangente del ángulo, que es 52, por 25, que viene a ser la distancia, obteniendo como resultado 31.9 centímetros, que es lo que queríamos calcular. Es decir, tenemos una altura del edificio de 31.9 centímetros. Hemos logrado llegar al conocimiento por medio de un material el cual nos ha ayudado de manera práctica al estudio de la geometría y trigonometría, probando la gran utilidad de la matemática. También, a partir de una amplia investigación, se ha logrado llegar a la adquisición de los conocimientos respecto a los ángulos de elevación y depresión, estudiando más a fondo con la maqueta realizada, la cual ha sido de gran utilidad. También, al realizar los diferentes cálculos para hallar la altura, hemos podido poner en práctica todo lo adquirido en el saber respecto a la calculación de alturas en el uso del ángulo de elevación, que sin duda fue muy bien explicado por el docente encargado. Poner empeño en el estudio de estas asignaturas como geometría y trigonometría, para que de este modo sean acogidas de mejor manera. Comprobar que la información que vayamos adquiriendo sea completamente verídica y con las respectivas fuentes bibliográficas para evitar falsos conceptos y falso contenido. Verificar que los cálculos realizados estén bien hechos, tengan coherencia y sentido acorde a la maqueta previamente elaborada con las indicaciones respectivas.